¿Alguna vez te has vestido de verde en el día de San Patricio? ¿Te has preguntado por qué se celebra el día de San Patricio? Del sitio web de La Voz de los Mártires leemos estas palabras. Patricio vivió una vida plena, pero no sin su parte de sufrimiento y aventura. Nació en Gran Bretaña en el siglo IV después de Cristo, en una época de gran incertidumbre para el Imperio Romano. Las legiones romanas que una vez protegieron a la Gran Bretaña civilizada de los invasores bárbaros fueron llamadas para defenderse en otras regiones del Imperio Romano. Por lo tanto, Gran Bretaña quedó vulnerable a los ataques. Justo antes de que Patricio cumpliera 16 años, él y su familia pasaron un tiempo en su vida de vacaciones junto al mar, cuando los piratas irlandeses la atacaron justo antes del amanecer. Aunque la familia de Patricio escapó, Patricio y muchos de los trabajadores de la familia no lo hicieron. Y prontamente se dirigieron a Irlanda, donde Patricio fue vendido como esclavo a Miliuk de Slemlich, un jefe tribal druida. Patricio trabajó como pastor durante 6 años. Aunque su familia era cristiana, en el momento de su secuestro, Patricio aún no había puesto su fe en Jesús. Fue aquí, en su sufrimiento, donde Patricio abrió su corazón a Cristo, y también fue aquí donde creció en su relación con el Señor. Su fe se hizo tan evidente que incluso los compañeros esclavos lo llamaban el Niño Santo. Después de 6 años de esclavitud, Patricio recibió una visión en un sueño de que él regresaría a Gran Bretaña en un barco. Recibió otra visión en otro sueño de que el barco estaba preparado, y así Patricio se liberó y cruzó Irlanda para abordar un barco de regreso a casa. Este fue un viaje de 2 años a casa, y Patricio se reunió a salvo con su madre y su padre. Fue aquí donde él ingresó al ministerio y se entrenó para convertirse en pastor. Mientras estaba en entrenamiento, Patricio vio en otra visión donde estaba siendo llamado a regresar a Irlanda para evangelizar a las mismas personas que lo habían esclavizado. Como usted se puede imaginar, sus padres y el liderazgo de la iglesia no querían que él fuera. Pero el llamado a su vida era tan íntimo y tan profundo que él tuvo que responder. El enlace de persecución.com narra su historia de esta manera. Pero los líderes de la iglesia y los padres de Patricio se opusieron ferozmente a sus planes de regresar a Irlanda. No creían que valiera la pena salvar a los druidas. Su familia se estremeció ante la idea de que él regresara a la bárbara Irlanda con el evangelio, ya que se sabía que los druidas tejían criminales y esclavos fugitivos en cestas gigantes de mimbre y los colgaban sobre el fuego. De esta oposición, Patricio escribió más tarde: así que por fin vine aquí a los gentiles irlandeses para predicar el evangelio, y ahora tenía que soportar los insultos de los incrédulos, escuchar críticas de mis viajes y sufrir muchas persecuciones hasta el punto de las cadenas. De ser probado que soy digno, estoy listo y dispuesto a dar mi propia vida, sin dudarlo, por su nombre. Patricio predicaba el evangelio a cualquiera que escuchara. Predicaba en los hipódromos o al aire libre. Inclusive fue al druida que lo había comprado como esclavo y le predicó el evangelio a este hombre también. Al final de su vida, Patricio recibió crédito por haber evangelizado Irlanda.
Qué increíble es que este hombre haya sido llamado para ir a ver a las mismas personas que lo habían llevado cautivo y robado 6 largos años de su vida. ¿A quién te ha llamado Dios? ¿Por quién te ha cargado? Todo liderazgo y movimiento comienza con una carga. Durante nuestro tiempo juntos hoy vamos a ver el llamado a ir con el Evangelio. Al considerar este llamado de ir, primero busquemos entender el plan de Dios. Al examinar la Gran Comisión, es importante que nos preguntemos primero, de acuerdo, ¿cómo llegamos a este punto de la historia? Para ver cómo llegamos a este punto en la historia, quiero llevarnos de vuelta a Génesis 3 y la primera declaración de buenas nuevas que registra las Escrituras. En Génesis 3, Adán y Eva están viviendo juntos en el jardín de Edén. En este capítulo se nos presenta a Satanás, el diablo, que es el engañador. Él se acerca a Eva y comienza a tener una conversación con ella. En su conversación, él le hace una pregunta que es un gancho inicial en su campaña de mercadeo para que Eva participe del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 3, 1 al 7 nos dice esto. Y la serpiente era más astuta que cualquier otra bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Le dijo a la mujer, dijo Dios, ¿no comerás de ningún árbol del huerto? Y la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero Dios dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto no comerás, ni lo tocarás, para que no mueras. Pero la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, porque sabe Dios que cuando comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces se abrieron los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La serpiente la engancha con una pregunta y ella respondió. Luego cuenta la historia cómo hacen todos los buenos vendedores diciendo, seguramente no morirás, porque sabe Dios que cuando comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Incrustado en esta historia está la oferta. Adelante, pruébalo, porque cuando lo hagas, serás como Dios. Ahora, si usted está familiarizado con la historia, sabes que Adán y Eva sienten vergüenza. Oyen a Dios caminando por el jardín y se esconden. Juntan algunas ropas para cubrirse y Dios los encuentra escondidos de él. A medida que la verdad sale a la luz, Dios comienza a transmitir las consecuencias. Es aquí, en estas consecuencias, que tenemos la primera promesa de una solución al problema que fue transmitido desde Adán, el primer hombre, que es nuestro representante. Este primer vistazo del Evangelio es la promesa de un hijo que aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15 declara, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese momento en la historia es enorme, es inmensa. Este momento es Dios haciendo
una promesa de destruir a Satanás y de hacerlo a través del Hijo que vendría. Pero todavía tenemos un problema. Ese problema es lo que le sucedió a toda la humanidad a través del engaño del diablo. Debido a que Adán, nuestro representante, pecó y la maldición vino sobre la tierra, todos vivimos bajo la maldición de Adán, esclavizados al pecado, enfrentando una sentencia de muerte, de separación eterna de Dios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 15:22, porque como en Adán todos mueren, como vemos en la historia del jardín de Edén, el pecado tiene consecuencias. Nos separa de Dios y nos aleja de lo mejor de Dios para nosotros. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un campeón, alguien que pueda rescatarnos de este cuerpo de corrupción y de nuestra naturaleza pecaminosa, para que podamos vivir en comunión con Dios una vez más. A medida que continúas leyendo la historia de las Escrituras, verás que la promesa de Dios de este Salvador venidero solo se ampliará. La Escritura registra que Él será un profeta, un sacerdote, un rey, un juez y que nacerá de una virgen. A través de los profetas vemos que va a nacer en Belén, como descendiente de David. Al abrir las páginas del Nuevo Testamento, vemos a 4 biógrafos diferentes que comparten la historia de Jesús de Nazaret, un carpintero, de las líneas familiares de María, su madre, y de José, su padre terrenal, que se remontan al rey David. Vemos que nació de una virgen. Vemos de Jesús que no se encontró pecado en él, sino que enseñó como uno con autoridad y cumplió profecía tras profecía al caminar, a hacer caminar a los cojos, ver a que los ciegos vieran y que los sordos oyeran. Incluso resucitó a los muertos. De hecho, al mirar hacia atrás en la historia, nadie ha tenido más influencia en la historia de la humanidad que este carpintero de un pequeño pueblo llamado Nazaret, este hombre llamado Jesús. Y su influencia sobre la historia ha sucedido por lo que le sucedió a él. Verás, él era una gran amenaza para el liderazgo religioso de su época. Aunque gobernados por el Imperio Romano, estos líderes religiosos judíos se asociaron con el gobierno romano para que Jesús fuera ejecutado. Y tuvieron éxito en su plan para que lo mataran. Fue clavado en una cruz, ejecutado no por crímenes como los 2 ladrones que estaban a cada lado de él, sino que fue ejecutado porque él era Dios que se hizo carne para dar su vida por el pecado. Él era el Hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese es el testimonio de la Escritura. Él aplastaría la cabeza de la serpiente y la serpiente le herirá en el calcañar. Note que lo que todos creían que sería un golpe mortal fue solo una desilusión, porque al tercer día resucitó de entre los muertos. Se levantó en victoria sobre la muerte. Resucitó venciendo el pecado y sus consecuencias de la caída de la humanidad que tuvo lugar en el jardín del Edén. Pablo registra la profundidad de la victoria que Jesús aseguró para el Padre y para todos nosotros en 1 Corintios capítulo 15. En este capítulo describe la promesa de vida y resurrección para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Señala hacia dónde se dirige esta historia, donde Cristo es el Señor de todo y todo está sujeto a Él,
y la muerte es completamente destruida. Note estas palabras en 1 Corintios 15, 22 al 25. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cuando cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego en su venida los que son de Cristo, entonces llega el fin, cuando entrega el reino a Dios Padre después de destruir todo gobierno, toda autoridad y poder. Porque es necesario que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El verso 26 dice, el último enemigo en ser destruido es la muerte. Es en este contexto de lo que Dios fue y está haciendo que escuchamos el llamado de ir. Es en este contexto de Dios que Él está trayendo las naciones a sí mismo, para traer gloria a sí mismo, para lograr la redención de todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo, que estamos invitados a esta vida ordenada y con propósito. Note la gran comisión de Jesús una vez más. Mire esta vida comisionada a la que Él nos invita y se ha propuesto para nuestras vidas. Mateo 28, 18 al 20 declara, y acercándose Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debido a que fue obediente hasta la muerte en una cruz, y debido a que ha conquistado la tumba, a Jesús se le ha dado el nombre que está por encima de todo nombre. Como vemos en el libro de Filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El propósito de Dios para nuestras vidas es que llevemos este nombre y este mensaje hasta los confines de la tierra y hasta el fin de los tiempos. Esta es la visión más grande jamás dada a creyentes. Y es el que requiere el más grande esfuerzo. Y es el llamado más exigente. Estaba tomando café con un amigo llamado Walter recientemente. Walter ama al Señor y ama a la iglesia. Estábamos discutiendo la gran comisión de Jesús. Y Walter me dijo, ¿sabes? Ese versículo donde dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Creo que debido a que los trabajadores siguen siendo pocos, significa que aquellos de nosotros que estamos dispuestos a ser sus testigos, tenemos que ser cada vez más creativos para difundir el mensaje de Jesús lo más lejos posible. Desafortunadamente, Walter probablemente tenga razón, porque es fácil pensar, bueno, esa es la responsabilidad de otra persona. Pero Romanos 10 es muy claro. Volveremos a esto en nuestro estudio en las próximas semanas. Pero notemos este llamado a participar en la gran comisión. Romanos 10, 14 a 15 declara esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin que alguien predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia. ¿A quién te ha llamado Dios? ¿Por quién te ha cargado Él? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida al gran plan de Dios y vivir una vida comisionada para que otros puedan
conocerlo a Él? Déjame orar por usted y daré unas instrucciones finales. A medida que se reúnen en sus grupos, quiero animarlos a que compartan el nombre de las 2 personas en su vida por las que sienten la carga de venir a usted. Quiero animarlos a que antes de dejar su tiempo juntos, hagan una lista de sus nombres y oren por cada persona en su lista. Ore porque Dios ablande sus corazones al mensaje del Evangelio y que le brinde la oportunidad de hablarles de Él en los próximos 40 días de este estudio. Estaré orando por ustedes. Hola, mi nombre es Pastor Rick Vázquez de la Iglesia Crosspoint aquí en City Rise. Bienvenidos a este estudio muy importante de la gran comisión que el Señor tiene para nosotros. Estamos en una acróstica que se llama GREAT y la G significa yendo con Cristo en una aventura, going with Jesus on an adventure. Esa aventura que tiene Jesús para ti, puedes estar seguro que tiene un plan y un propósito que va a resultar en éxito para alcanzar almas. Si tú sigues la voz, eres obediente a su liderazgo, esa aventura Él te va a llevar para que conozcas a alguien o personas que necesitan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y tú eres esa fuente de solución que Él quiere usar por su amor y por su gracia. Solo prepárate a esa gran aventura con Jesucristo.